Seguimos en TMT Conversaciones, vamos a charlar ahora con Alejo Yapire, que es periodista, está en París, es autor del libro La traición progresista. Alejo, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Alejo, ¿cuál es la traición progresista? La tradición progresista es la que se da cuando la izquierda, tal como yo y mi generación la habíamos conocido, incluso quienes tienen mayor edad, este, se dan cuenta de que ya no se reconocen más en una izquierda que ayer estaba a favor de la libertad de expresión, de la emancipación de hombres y mujeres en todas partes del mundo, que estaba en contra de la censura, que estaba en contra de definir a una persona por su sexualidad o su color de piel. Y hoy se encuentra con una nueva versión de la izquierda que está obsesionada con la raza, está obsesionada con las sexualidades, mm, sobre todo esto ocurre en el terreno cultural, donde se pide a la gente que, por ejemplo, los actores tienen que interpretarse prácticamente a sí mismos. Ocurre en el terreno de la literatura, donde para una traducción, como hemos visto en Estados Unidos con el caso Amanda Gorman, se le pide a la traductora de esta joven poeta negra, que también tiene que ser de las mismas condiciones étnico-sexuales, porque si no, no es válido. La amarga experiencia que tuvo su traductora holandesa, la misma amarga experiencia que tuvo su traductor catalán, es decir, fueron descalificados como traductores por su sexualidad y su color de piel. Entonces, la tradición progresista habla de un giro, y más que un giro, una batalla entre dos izquierdas, una izquierda universalista, antitotalitaria, sobre todo en Europa y en América Latina, no estoy hablando del bloque soviético, pero sí de ese progresismo, es decir, que se jactaba de su apertura, de su flexibilidad, de este lado un poco libertario, que, que en los 80, por ejemplo, celebraba la llegada de la democracia, la desnudez en las revistas, el hablar de una manera poco solemne y las las malas palabras en los medios públicos, y que hoy no, hoy se ha convertido en la guardiana de lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Es la primera que busca censurar en los medios, en el arte. Es la misma que busca imponer un lenguaje que lo llama inclusivo, pero explica a la gente cómo tiene que hablar para estar del lado del bien. Y bueno, es esto la tradición progresista. Es la lucha entre esa izquierda que te estaba comentando, emancipadora, y esta nueva izquierda que está centrada en las identidades. Es lo que en Estados Unidos llaman las identity politics, es el privilegiar como prisma de lectura la raza y la religión y el sexo, porque el sujeto de esta izquierda ha cambiado, ya no es más el trabajador, que ahora vota por Trump o Le Pen en Europa, ha sido completamente abandonado por esta nueva izquierda, sino las minorías étnico-sexuales, que son la nueva clientela electoral de esta izquierda, que ya no es universalista, sino que es relativista en lo cultural y va a cazar un micromachismo en Buenos Aires, París o Nueva York, pero va a ser la vista gorda en las formas más acabadas del machismo cuando se trate de religiones que resulten exóticas y obligan a la mujer a estar cubierta como si fuese una carpa. ¿Qué vinculación tiene este progresismo o esta degeneración del progresismo, si querés, que acabas de definir vos, con conceptos como la cultura de la cancelación o ideología woke? Tiene mucho que ver. La manifestación de esta nueva izquierda tiene mucho de religiosa. De hecho, con una versión del protestantismo. No olvidemos que
todo este movimiento viene de las universidades elitistas estadounidenses, que han retomado parte de lo llamada French Theory, que es este, una corriente intelectual que nació en Francia con autores como Foucault, como Derrida, como Lacan y demás, y que después fueron reprocesados en Estados Unidos y hoy regresan a todo el resto de Occidente, transformados con esta nueva tiranía del bien. Es decir, en nombre de, pues se parece mucho a la religión, es decir, hay tabúes muy claros, hay palabras que no se pueden decir, hay palabras que hay que decir, hay gente que transgrede la regla y esa gente debe ser cancelada porque son herejes. Hay gente que tiene palabras autorizadas, y el lenguaje inclusivo tiene que ver con este dogma que busca dominar incluso el lenguaje, se apoya en todo lo simbólico, es muy importante este aspecto porque su campo de batalla ya no es las fábricas, no es los sectores rurales, es la universidad, los medios, el arte militante subvencionado. Entonces, nada, funciona como una religión y eso se da muy claramente en la exclusión, porque no es un chiste esto de la cancelación, es decir, gente que pierde el trabajo es socialmente asesinada, y ocurre en todos los ámbitos. Le puede pasar al ingeniero de Google, como James Damore, le puede pasar a la actriz de Mandalorian, le puede pasar hasta J.K. Rowling, la madre de Harry Potter. Esto no estamos hablando de transgresores del tipo peligroso nazi. Estamos viviendo un neopuritanismo que utiliza la palabra fascismo para definir cada vez más cosas y amplía en nombre del bien eso que considera intolerable. Y bueno, funciona así, como una religión. Y por ahí hay alguna otra obra circulando que plantea la idea de que la rebeldía ahora es de derecha. ¿Vos qué pensás de eso? A ver, me parece muy significativo y es algo que se vio durante la campaña de Donald Trump, el desparpajo, la transgresión, que era justamente uno de los signos con el que se identificaba la gente de izquierda. Eso estaba clarísimo en los 80. Es decir, el progresismo era el tipo desalineado, era el que decía malas palabras y hacía sonrojar a los censores, las instituciones, los religiosos, y bueno, cuando escuchabas una mala palabra en la radio, bueno, sabía ya cómo votaba esa persona. Hoy todo esto ha cambiado porque la hegemonía cultural de izquierda es la que manda, la que crea las pautas de lo que se puede decir, no se puede decir, y entonces la transgresión se ha vuelto de derecha y de extrema derecha. Creo que me parece muy, muy significativo el caso de Trump y su fuck your feelings durante la campaña, es decir, me cago en tus sentimientos. Como soy el tío borracho en la fiesta que va a decir las cosas inconvenientes y voy a dar oxígeno a toda esa gente que viven culpabilizando de tener un privilegio cuando se trata incluso del trabajador que ha perdido su laburo porque lo han exportado al tercer mundo para una mano de obra más barata. Entonces, estamos... uno de los rasgos característicos de cómo funciona la censura, y este es el gran cambio, antes era el Estado,
la iglesia, una autoridad vertical la que decidía, vigilaba y castigaba. Hoy es horizontal a través de las redes sociales y los medios. Es el que está a tu mismo nivel, el que te vigila, el que te denuncia, el que pida tu exclusión. Ujú. Alejo, Y sí, ¿cuál sí te es escucho. qué relación podemos hacer respecto a este fenómeno que vos describís en el libro y que además verificamos cotidianamente con el papel del periodismo? ¿Cuál es cuál es el papel del periodismo en esa deformación del progresismo? Es muy importante porque este giro de la izquierda tiene que ver con el desplome de la Unión Soviética, que hace que un modelo eh, político de civilización, de la economía, se derrumbe como alternativa y el nuevo campo de batalla pasa a ser la cultura y esa izquierda se refugia en las universidades, en el arte y en la prensa. Y la prensa que es con la academia, la que configura, la que administra el discurso de la realidad, de lo que se puede decir, lo que no se puede decir, de cómo hay que decirlo, es predominantemente por razones sociológicas de izquierda. Las redacciones votan en general por un candidato de izquierda en Occidente. Esto más allá de quién dirija y los intereses del director del diario. Lo podés ver, comprobar en diarios supuestamente conservadores, cómo se vota ahí. Y estos son los que crean el consenso de lo que es la realidad. Y el problema es que ellos, estos periodistas, en los que me incluyo, vivimos en un mundo donde, por lo general, todos son progres. Y tendemos a pensar que ese es el sentido común y que en lugares alejados piensan como nosotros, pero como nuestro vecino piensa igual y como nos controlamos entre nosotros, que nadie transgreda las pautas progresistas, reproducimos ese discurso que vendemos como el sentido común. Y entonces ayudamos a fabricar un falso consenso que después se revela cuando gana un tipo como Trump, cuando gana el Brexit, cuando pierde en Colombia el voto para apoyar los acuerdos de paz con la FARC y nadie lo vio venir. ¿Por qué nadie lo vio venir? ¿Por qué la prensa no lo vio venir? Y porque estamos en esta burbuja, en esta cámara de eco, como llaman los anglosajones al fenómeno, en que solo nos escuchamos entre nosotros y tendemos a pensar que esto que decimos es compartido por todos. Y el día que se vota nos damos cuenta, bueno, de que no. Uh-huh. Alejo, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos por la invitación. Hablábamos con Alejo Yapire, periodista, autor del libro La traición progresista. Nosotros nos vemos la próxima. Muchas gracias.